Buenas tardes y bienvenidos a Telediario. Es momento de conocer la información más relevante de esta jornada y, por supuesto, nuestro equipo ya tiene preparado ese completo informe. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Una nueva jornada informativa y nosotros agradeciéndole a usted que siempre está en sintonía de Telediario. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con nuestros titulares? 35 mujeres al día sufren de maltrato físico a nivel nacional. En el peor de los casos, son asesinadas. Instalan otro laboratorio móvil en el Parque Central. Ayer hubo más de 6.600 positivos. Policías activos con uniforme y borrachos realizaban disparos al aire. Cuerpos de migrantes fallecidos en Texas ya fueron entregados a consulado guatemalteco. Sospechosos de secuestro declararán mañana ante la justicia. En internacionales, salen a la luz imágenes inéditas del tiroteo en escuela de Texas. Comenzamos de lleno con la información y es que las fuerzas de seguridad han desarrollado 22 allanamientos en 4 departamentos del país. Se han capturado por lo menos 12 personas. Ya tenemos una actualización informativa referente a una serie de allanamientos que esta mañana realiza Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público. Son allanamientos que se realizan tanto en el departamento de Guatemala como en el departamento de Retalhuleu, Escuintla, entre otros. Estos allanamientos son coordinados por investigadores de la DEC. La delegación de Villanueva tiene a cargo estas diligencias, ha trabajado de manera conjunta con fiscales del MP y estos van encaminados a desarticular una estructura criminal que se dedica al cobro o chantaje de la famosa extorsión. Estas personas se ha determinado a través de la investigación que son colaboradores de la Mara 18. Las diligencias se están llevando a cabo en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Mazatenango y Retalhuleu. Se reportan 12 capturas, 12 mujeres que han sido detenidas sindicadas del delito de extorsión. En un momento pues estaremos ampliando la información, estaremos viendo cómo se desarrolla esta acción policial, informando en cuanto a detalles, nombres, dónde fueron capturadas las personas y si se ha encontrado algún ilícito, Alfredo. Gracias, su inspector. Es parte de la información que tenemos de momento en torno a los resultados de 22 allanamientos en departamentos del sur. Estamos hablando Escuintla, Suchitepeques, Retalhuleu y por supuesto Guatemala. Pues van 12 capturas a esta hora, 12 mujeres que fueron ya trasladadas hacia los tribunales correspondientes. Desde luego actualizaremos más adelante. Y a propósito de este tema, ya tenemos la actualización que brindan las autoridades con respecto a los resultados que se obtienen de estos operativos y allanamientos de esta jornada. 16 capturados y 2 reos notificados, presuntos extorsionistas, todos miembros de la Mara 18. Es lo que las autoridades han dado a conocer, resultado preliminar de los 24 allanamientos y operativos que fueron realizados en esta jornada por investigadores de la División Especializada de Investigación Criminal y también con el apoyo del Ministerio Público. Estos operativos se desarrollaron en Villanueva, Misco, San José Pinula, Amatitlán, Guatemala, Palín Escuintla, Mazatenango, Suchitepeques y Champerico, Retalhuleu. Así que son 16 capturados los resultados que se han obtenido como consecuencia de estos allanamientos y las diligencias continúan, por lo que seguramente tendremos una nueva actualización de acuerdo con la información que brinden las autoridades. Y luego de que se hiciera público un video en donde un hombre estaba agrediendo a su pareja sentimental, bueno, se han consultado las fuentes oficiales para saber en qué regiones es más común que ocurran este tipo de casos.
Gracias, buenas tardes. Y es que los delitos de violencia contra la mujer son de los más denunciados según el Ministerio Público. Entre ellos se encuentra la violencia física y para tener más detalles estamos con la licenciada Paola Conde de Fundación Sobrevivientes para hablar sobre esta problemática que enfrentan miles de mujeres en Guatemala. A la fecha pues tenemos más de 7.600 denuncias realizadas en los primeros 6 meses del año, siendo un aproximado de 38 denuncias diarias por violencia física, lo que se tiene registrado hasta el momento. Las mujeres tienen muchas veces temor de salir de esta dinámica de violencia. Los factores por los cuales muchas mujeres no logran colocar una denuncia pueden ser múltiples, empezando primero por las amenazas de las cuales son víctimas por parte de los agresores, también el sentir que no van a poder salir adelante solas, porque muchas de ellas dependen económicamente de sus agresores, por lo tanto no logran visualizarse o verse con la capacidad de poder enfrentarse solas, y más cuando tienen hijos en casa, ¿verdad? Entonces se dificulta un poquitito esta parte también en ellas. Entonces sí es importante brindar un acompañamiento y un abordaje terapéutico en el cual se busca empoderar a las mujeres que puedan visualizarse con la capacidad de retomar su proyecto de vida y salir adelante también. Además, la condena en promedio es de 6 años y entre los agresores que ya han sido condenados se reportan al menos 398. Así que son parte de los detalles que tengo y con esto regreso al set principal. Más de 400 agentes de la Policía Nacional Civil participan en una requisa que se realiza en la cárcel El Boquerón, y esto es en relación a denuncias por extorsión que, de acuerdo con la investigación, se generan en este centro carcelario. 450 elementos de la Policía Nacional Civil acompañan el trabajo de agentes del Comando Élite del Sistema Penitenciario. Esto para realizar una requisa en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, ubicado en el kilómetro 72 de la ruta CA1, jurisdicción de Cuilapa, Santa Rosa. El propósito de las autoridades es poder localizar algún ilícito que ha ingresado de forma ilegal a dicho centro carcelario. Otro de las información que ha dado el sistema penitenciario y el Ministerio Público es que desde esta cárcel tienen denuncias que se están extorsionando a comerciantes, personas particulares y transportistas. Es por ello que están en búsqueda de celulares, así como de armas de fuego, licor, drogas y armas blancas, y otro ilícito que, como repito, ha ingresado de forma ilegal a la cárcel de máxima seguridad El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa. Y ahora tenemos información al instante de un accidente de tránsito que ha ocurrido a la altura de La Ruidosa, allá en Izabal, en el kilómetro 253 de la ruta CA13. Y es que vea usted, estos dos cabezales literalmente colisionaron uno contra el otro y están obstruyendo el carril derecho hacia el sur, así que si esta va a ser su ruta, tómelo en consideración porque hay complicaciones tanto en el carril derecho hacia el sur como en el carril hacia el norte. Sin embargo, afortunadamente solo hubo daños materiales en ambos vehículos. Ya las autoridades de Provial se encuentran en el sector verificando los daños ocurridos y como usted lo puede apreciar en las imágenes, hay mucha dificultad en el transitar vehicular, así que mucha precaución si usted circula por el kilómetro 253 de la ruta CA13, justamente a la altura de La Ruidosa, en Izabal. Y hablando de los incidentes que ocurren en las calles, un camión recolector se quedó sin frenos en el bulevar El Naranjo, lo que provocó que 2 personas que circulaban en sus motocicletas resultaran heridas. Efectivamente tenemos una actualización acerca de hechos de tránsitos ocurridos este día y es que se originó
un percance vial, esto pues en el sector del Boulevard del Naranjo. Un camión se quedó sin frenos y atropelló a motoristas. En este caso el oficial Alfredo Catalán nos ampliará detalles. Gracias, buenos días. Informamos que varias llamadas de alerta ingresaron a nuestro número de emergencia 122, en donde se nos indicaba de un accidente de tránsito, el cual involucraba un vehículo pesado y 2 motocicletas. De inmediato se hicieron presentes técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución hacia el final del Boulevard El Naranjo, en conexión con Bosques de San Nicolás, esto en el área de Misco. Al momento de llegar los paramédicos evalúan a 2 pacientes quienes tienen fracturas y laceraciones en diferentes regiones del cuerpo, por lo que de inmediato fueron estabilizados y luego trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado estable. Cabe mencionar que indican testigos de que ese percance se ocurrió porque el vehículo pesado iba a excesiva velocidad y, según indicó el conductor de dicho vehículo, se quedó sin frenos, lo que ocasionó este accidente. Muchísimas gracias, oficial. En este caso es importante recordar que justamente este martes se ocasionó también un percance similar donde un camión en zona 16 se quedó sin frenos y pues afortunadamente las personas lograron evitarlo. Un automóvil fue el que resultó dañado, esto pues tomando en cuenta de que no logró evitar el camión que venía en retroceso, esto pues porque se quedó sin frenos. Es parte del informe que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Y nuestro segmento se enfoca en la pregunta clave que se hacen los padres y los familiares. ¿Quién sabe dónde hay información de mis hijos, de mis familiares que han desaparecido? Y es justamente por eso que le presentamos estas imágenes en pantalla de pequeñitos que diariamente desaparecen, como el caso de Alexa Yareli Ramírez Linares, quien desapareció el 12 de julio allá en la colonia Lo de Fuentes, en la zona 11 de Misco. Apenas 2 años de edad. Y los familiares están desesperados por saber del paradero, tener información que pueda darles a las autoridades para que puedan dar con la ubicación de dónde se encuentra esta pequeñita. Pero no es el único caso. También préstele atención a la imagen de Santiago Damián Blanco Clou, que desapareció el 9 de julio en la zona 1, 9 años de edad. Usted puede apreciar en la fotografía las características físicas de este pequeñito y cualquier información de ambos casos, tanto de la pequeña de 2 años como de este niñito de 9, por favor, hay que comunicarse con las autoridades al 1546 de la alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil, en donde familiares, padres y amigos estarán muy agradecidos de que usted pueda colaborar. Y ahora nos trasladamos al plano internacional, y es que el presidente de Sri Lanka abandonó finalmente el país junto a su esposa y un guardaespaldas en un avión militar rumbo a Maldivas. Esto antes de su posible dimisión tras meses de protestas que se han registrado y que son generalizadas por la crisis económica. Después que miles de manifestantes irrumpieran en su residencia oficial el pasado sábado, el funcionario prometió que renunciaría de su cargo y que abriría la vía para una transición pacífica del poder. La renuncia lo dejaría sin inmunidad presidencial y expuesto a una serie de cargos legales en el país, debido a que ha sido acusado de corrupción de alto nivel y mala gestión económica, lo que llevó al país a la bancarrota y desencadenó su peor crisis financiera. De acuerdo con estadísticas del INACIF, tan solo en el mes de junio se registraron 52 muertes violentas de mujeres, principalmente por arma de fuego. Así es que tomando en cuenta de que durante los últimos días se han registrado varios hechos violentos que involucran a mujeres, nosotros consultamos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, cuál es la cifra de fallecimientos de este sector de la población. De muertes violentas de mujeres. Claro que sí. El año pasado tuvimos un total de
252 muertes. Y en este año ya llevamos 290, o sea que sí ha aumentado. Sin embargo, las maneras de muerte, o sea, las causas de muerte se mantienen en arma blanca y arma de fuego, que son las más frecuentes, ¿verdad? Y si me puede dar un comparativo, ya sabemos que las muertes por arma de fuego y arma blanca son las más comunes, pero ¿cuál es el seguirá a estas? En violentas están las asfixias, que es asfixia por suspensión, o sea que las pacientes, estas generalmente son suicidas, y las asfixias por estrangulamiento, son más frecuentes. Durante los últimos días se han atendido varias emergencias por parte de los cuerpos de socorro en donde se han atendido muertes violentas de mujeres. En este sentido, se informó que el pasado domingo 2 mujeres fallecieron en el interior de una vivienda. Esto en la zona 18. Por otro lado, este martes en San Juan, Zacatepec, también se atendió la emergencia de 2 mujeres fallecidas. Una que se encontraba en estado de descomposición y otra que se encontraba con una herida punzocortante en el cuello. Y para poder cumplir con la alta demanda de hisopados que existe allá en la Plaza de la Constitución, pues las autoridades han colocado otro laboratorio móvil en el sector para poder atender más personas. Ante el aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional y también ante el incremento de la demanda de pruebas de hisopado, autoridades de salud han decidido colocar otra unidad móvil adicional en este punto para que las personas sean atendidas más rápidamente. Me acompaña Johanna Aguirre del sector comunicación del área de salud Guatemala Central, quien nos estará brindando más detalles sobre la implementación de otra clínica móvil acá en el lugar y también de la habilitación de otro puesto de hisopado. Debido al aumento de casos positivos COVID-19, el Ministerio de Salud, a través del área de salud Guatemala Central, pues determinó necesario ampliar este puesto de hisopados acá en la Plaza de la Constitución, zona 1, en donde ahora contamos con 2 para que las personas que tengan síntomas relacionados a COVID-19 pues vengan a realizarse su hisopado. Y si dan pues efectivamente positivo, se les da su kit de recuperación. Muy bien, Johanna. En ese caso, estas unidades móviles, ¿de qué hora a qué hora funcionan y qué día? Estamos trabajando de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien, Johanna. También pues cabe recordar que aparte de este puesto existen 10 puestos más a nivel de la región metropolitana, es decir, son 11 puestos de hisopados los que están atendiendo a las personas. Así es, nosotros contamos con 11 puestos adicionales, entre ellos estamos hablando de los puestos militares, que está Mariscal Zavala, Guardia de Honor, Campo Marte, tenemos unidades de laboratorio también en el guarda de la zona 11 y adicional tenemos todos nuestros centros de salud que también atienden de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y pues también cabe mencionar, importante, que reabrimos nuevamente el puesto de hisopados vehicular y peatonal en el Parque Eric Barrondo. Pues este también funciona de lunes a domingo desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias, Johanna, por esa importante información. Vamos a caminar por este sector para que ustedes puedan apreciar. Esta es la unidad móvil, pues en donde ya habíamos reportado hace algunos días. La fila acá era bastante extensa. Sin embargo, ahora esta fila se está desahogando un poco debido a la colocación e implementación de otra clínica móvil acá en este sector, en la Plaza de la Constitución. Esto, de alguna manera, el doble del personal hace que las personas pues puedan pasar más rápido para realizarse la prueba de hisopado. Estamos hablando que la positividad en torno a la enfermedad pues promedia un 32% de acuerdo a las últimas estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Seguimos en el tema de salud porque ahora vamos a revisar los datos que comparten las autoridades de los recientes casos que se localizan de coronavirus en Guatemala. La tabla comparativa muestra la información del pasado lunes 11 de julio y ayer martes 12. Tamizados para el día lunes, 4.380 casos, entre los cuales se confirman positivos para coronavirus 1.277. Mientras tanto, ayer martes, preste atención a esta cifra alarmante, 21.249 pruebas fueron realizadas. Es la más alta que se ha registrado desde el inicio de afección de esta pandemia. Y como consecuencia de estos casos revisados, se confirman positivos 6.621, que también se convierte en la cifra más alta de casos positivos que se han registrado en 24 horas en Guatemala.
Entre los 2 días se han registrado 33 decesos, es decir, 33 personas perdieron la vida como consecuencia de esta enfermedad. Mientras tanto, el número de casos totales que se registran en este momento en nuestro país ya se acerca al millón, son 955.370 y más de 61.000 casos se encuentran activos en este momento en nuestro país, así que es importante que usted recuerde que el uso de la mascarilla se encuentra de manera obligatoria tanto para lugares cerrados como para espacios abiertos. Y en la visita oficial del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en nuestro país, ya la Cancillería ha dado a conocer los temas que se abordarán. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abdullah Shahid, realizará una visita oficial a Guatemala del 14 al 17 de julio, es decir, iniciará el día de mañana por una invitación por parte del gobierno de la República. La visita de trabajo se centrará en la recuperación sostenible de la pandemia COVID-19, también en temas de cambio climático, desarrollo sostenible y el mantenimiento de la paz. Durante su estancia en Guatemala, el presidente Shahid tendrá un encuentro bilateral con el canciller Mario Búcaro, quien participó del Foro Internacional de Revisión de la Migración Irregular realizado en mayo de 2022 con sede en la ONU. También el presidente discutirá temas de recuperación del cambio climático y reconstrucción sostenible, esto con el ministro de Trabajo, también el ministro de Energía y Minas y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Entre otros encuentros con funcionarios que sostendrá el presidente de la ONU, tendrá pues a bien presentarse con el presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, y con la presidenta del Poder Judicial, la señora Silvia Patricia Valdés Quesada. Los temas de la visita se encuentran entre las áreas prioritarias de la presidencia de la Esperanza del señor Shahid y recuperación de la pandemia COVID-19 y las respuestas a las necesidades del planeta, reconstrucción sostenible, respeto a los derechos de todos y también la rehabilitación de las Naciones Unidas. Tema de migración, los restos de 51 personas que fallecieron durante la tragedia que se registró en San Antonio, Texas, ya fueron entregados a los diferentes consulados de México, Guatemala y Honduras. Que la jefa de la oficina del médico forense del condado de Bexar en Texas, Kimberly Molina, señaló que la mayoría de los cuerpos de los migrantes que murieron dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, han sido entregados para su proceso de repatriación. Esto fue parte de lo indicado ante la Corte de Comisionados, precisando que los restos de 51 de los 53 fallecidos ya fueron entregados a los consulados de México, Guatemala y Honduras. Para repasar brevemente el incidente y nuestra participación, el lunes 27 de junio aproximadamente a las 6:30 de la tarde, nuestra oficina fue notificada de una fatalidad masiva que involucró a un gran número de personas fallecidas dentro de un contenedor de tráiler. Se indicó que los fallecidos eran migrantes transportados en un compartimiento de un tráiler sin ventilación. Nuestro equipo inicial incluía a 3 investigadores más, nuestro investigador en jefe y yo. Comenzamos a procesar la escena aproximadamente a las 9 de la noche. Cuando la policía nos llamó, en el lugar se encontraron 48 personas fallecidas. Terminamos llamando a 3 investigadores más para ayudar y completamos el procesamiento de la escena aproximadamente a las 4 de la madrugada. Quisiera tomarme un breve momento para agradecer a la patrulla fronteriza y al Departamento de Seguridad Nacional por su asistencia en el lugar. Fueron invaluables para nuestro equipo. Además de los 48 fallecidos, 5 más murieron en los hospitales locales, sumando en total a 53 personas fallecidas de este evento. Las 53 personas han sido identificadas positivamente por nuestra oficina, incluyen 40 hombres y 13 mujeres de 13 a 55 años, de 3 países, siendo México, Guatemala y Honduras.
Durante el evento, trabajamos en estrecha colaboración con los consulados de México, Guatemala y Honduras para lograr que todos sus ciudadanos sean identificados y repatriados a su país de origen con la dignidad y el respeto que merecen. A partir de esta mañana todos, a excepción de 2 cuerpos, han sido entregados. Solo quisiera enfatizar el increíble trabajo realizado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar. Los consulados de Guatemala, Honduras y México están realizando las gestiones comunicándose con las familias para el retorno de los restos, por lo que se espera que se concreten en los próximos días. Y en este contexto, una comitiva mexicana visitará nuestro país y se reunirá con las autoridades guatemaltecas para poder abordar temas migratorios. Así es que una comitiva mexicana encabezada por el titular del Instituto de Migración de México, Francisco Garduño, se estará reuniendo con autoridades de Cancillería, también de Relaciones Exteriores de Guatemala. Hoy viene una comitiva de gente de migración con Relaciones Exteriores a tener reuniones del tema importantísimo, lo que es migración, lo que se habló con el presidente de México, con el presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. Hoy ya estamos coordinando, hoy a las 12 del mediodía ingresa la comitiva, 12 personas, estarán una reunión muy importante con el canciller Mario Búcaro, y en la tarde nosotros tendremos una reunión directamente con el director de Migración de México en la Embajada de México para tomar esos temas tan importantes como son los temas migratorios e ir aportando de esas lo que se habló en las mesas, y hoy vamos a ya sentarnos a hablar migración directamente de Guatemala con Migración de México. Asimismo, se contempla la evaluación de planes de contención de los flujos migratorios que se han incrementado en las últimas semanas. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. En un sector de la colonia Nimajuyú, 2 agentes de la policía fueron capturados por disparar al aire en estado de ebriedad y en horario de trabajo. Que 2 agentes de la Policía Nacional Civil, asignados a la comisaría 14, fueron capturados por sus compañeros. Esto luego que fueran denunciados por vecinos de la colonia Nimajuyú, de la zona 21 capitalina, porque se encontraban escandalizando en la vía pública bajo efectos de licor. Además, disparaban al aire con el equipo asignado, poniendo en peligro la vida de las personas de ese sector, entre niños, mujeres y hombres. Rápidamente, 2 autopatrullas se acercaron a los campos de Nimajuyú, donde fueron capturados. Se tratan del agente Juan Caal Pop, de 38 años, Juan Francisco Tobar López, de 33. Los supervisores llegaron de inmediato y se percataron que los 2 agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban bajo efectos de licor. Rápidamente fueron trasladados ante un juzgado correspondiente a Torre de Tribunales, donde tendrán que solventar su situación legal. De acuerdo a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, dio a conocer los números para que usted, amigo televidente, pueda denunciar la actuación de los malos elementos en la calle, no solo por escandalizar cuando están bajo efectos de licor, sino por cualquier acto de corrupción que puedan ellos cometer contra la ciudadanía. Han puesto el número 3032-7356 de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Pero en este caso estamos hablando de la captura de 2 elementos de la Policía Nacional Civil por estar trabajando y disparando al aire bajo efectos de licor en la zona 21 capitalina. Las fuerzas de seguridad lograron retomar el orden en 2 municipios de Sololá, luego que se registrara un enfrentamiento que duró aproximadamente 10 horas. Se reportó un enfrentamiento entre algunas comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá. Es un enfrentamiento que se dio en horas de la tarde y se extendió hasta horas de la madrugada. Hay que recordar que en Santa Catarina Ixtahuacán y en una comunidad más de Nahualá hay 2 destacamentos. Entre estos 2 destacamentos suman alrededor de 100 elementos del Ejército de Guatemala, que es lo que se mantiene proveyendo seguridad en la región.
Fue con estos 100 elementos que se reaccionó ayer. Ellos tuvieron que movilizarse hacia la aldea Chirijosh, que fue la aldea sobre la cual se lanzó esta agresión. Lograron hacer que los habitantes de Chirijosh retornaran a sus hogares, pues ellos habían tomado también la decisión de defenderse y fueron entonces los soldados los que asumieron esa responsabilidad, tanto de repeler ese asalto como de estar en apresto para cualquier ataque directo que se diera. Afortunadamente no se reportan heridos ni fallecidos, tanto civiles como militares, y como le decía, esta situación se extendió hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, pero ya no eran disparos directos contra la comunidad, sino que eran disparos al aire, que igual de todas maneras pues representan un riesgo para la población. Muchas gracias por todos los detalles. Es parte de la información que tenemos hasta este momento sobre el último incidente registrado en estas comunidades de Sololá. Hay que tomar en cuenta que, como bien el coronel lo decía, en ocasiones anteriores y años pasados pues se han presentado este tipo de hechos violentos en contra de pobladores tanto de Santa Catarina, Iztahuacán como de Nahualá. Sin embargo, hasta este momento pues ya las autoridades indagan en este sentido y para determinar también quiénes son los responsables de cometer este tipo de hechos de violencia. Así que es parte de la información que tengo y con esto regreso al set principal. Miles de niñas y adolescentes han quedado embarazadas este año. Y es que imagínense que de cada 3 jovencitas o niñas que son agredidas sexualmente, una queda embarazada. Gracias, buenas tardes. Y es que seguimos hablando del tema de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. Hay que tomar en cuenta que este 2022 al menos 30,000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres y es por eso que hoy estamos con el licenciado Otto Rivera de Ciprodeni para tener más detalles acerca de la situación de estas menores de edad en el país. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por entrar en contacto con nosotros. De acuerdo con los datos obtenidos desde el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OSAR y el análisis que hacemos desde el Observatorio de Derechos de la Niñez de Ciprodeni, son de enero a mayo, son 30,213 nuevos nacimientos de niñas y adolescentes madres. De estos, 29,300 nacimientos son de adolescentes madres y 913 de niñas madres. Esto está representando en la actualidad hasta 195 nacimientos diarios de adolescentes madres, en promedio nacional, y 6 nacimientos diarios de niñas madres. El punto fundamental es hacia dónde va el país. Por otro lado, también OSAR nos ha comentado que en promedio nacional, tanto en el 2020 como 2021, han sido 100,000 embarazos infantiles y adolescentes por año. En el análisis que hacemos desde el Observatorio de Derechos de la Niñez sobre abuso y violencia sexual, embarazo infantil y adolescente, pre-pandemia y durante la pandemia, nos damos cuenta perfectamente bien que los casos registrados en fuentes oficiales es mínimo lo que desciende al inicio de la pandemia. Pero como usted bien lo ha puesto en contexto, en este momento de confinamiento, en que las niñas y las adolescentes no estaban expuestas en lugares públicos, esto me refiero a calles, plazas, parques, no estaban yendo a las escuelas, no estaban asistiendo a sus iglesias. ¿En dónde estaban? ¿Cómo explicamos ese ascenso tan violencia sexual del embarazo infantil y adolescente? Bueno, estaban en casa. ¿Cómo se puede detener toda esta sistemática violación y vulneración de derechos en donde el abuso y la violencia sexual juegan un rol protagónico? Así que es parte de la información que tengo y con esto regreso al set principal. Un giro a la información, le damos la bienvenida a Héctor Morales para que nos comente lo que está ocurriendo hoy en las disciplinas deportivas. Y es que de hecho, ya me lo adelantó, hay buenas noticias para Guatemala, muy buenas noticias en el área de racquetball. Así es, vamos a hablar de las grandes noticias que ha dado ya pues Ana Gabriela Martínez y por supuesto que de eso vamos a hablar. Pues bueno, vamos a empezar de lleno con la información y por supuesto que son grandes noticias para Guatemala, nada más y nada menos que pues la guatemalteca Ana Gabriela Martínez vuelve a brillar en el plano internacional, ya que en su primer partido de los 11º
primeros Juegos Mundiales de Birmingham 2022 realizados el pasado lunes, ganó como marcador de 3-0 frente a la canadiense Michelle Morissette para avanzar a los cuartos de final. Allí comenzaría este camino tan especial para la guatemalteca Ana Gabriela Martínez. En ese momento pues había avanzado a la siguiente ronda, en donde enfrentó a la estadounidense Ronda Rousey y la venció. Este miércoles, en horas de la mañana, Ana Gabriela Martínez avanzó a la disputa de la medalla de oro de los 11º Juegos Mundiales de Birmingham, luego de una victoria de 3-1 con parciales de 12-15, 15-5, 15-11 y 15-7 contra Samantha Salas de México. La guatemalteca jugará hoy en horas de la tarde la gran final, así que una nacional estará disputando la medalla de oro, por supuesto, de los Juegos Mundiales de Birmingham 2022. Impresionante, de verdad, lo que hace Ana Gabriela Martínez. Felicitaciones para ella, por supuesto, por este tremendo logro. Solo el hecho de haber llegado a la gran final en un torneo con alto nivel y los atletas que se han presentado es de primer mundo. De verdad que es para aplaudir lo que hacen los atletas guatemaltecos en las distintas disciplinas deportivas. Y vean esto, porque las buenas noticias para Guatemala no paran allí con el racquetball. Pues nada más y nada menos que la delegación guatemalteca que participa en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación CCCAN de Barbados 2022 logró este pasado 12 de julio la cosecha de 5 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Las medallas de oro estuvieron a cargo de Lucero Mejía en 400 metros combinado, 50 metros libre, juvenil A, Melissa Diego en 100 metros, dorso juvenil A, Roberto Bonilla en 400 metros combinado juvenil B y Eric Gordillo en 400 metros combinado mayor. Por supuesto que la delegación ha participado en otros días en donde también han cosechado medallas y por supuesto que Guatemala se mantiene en lo alto en el Campeonato Centroamericano del Caribe, en el CCCAN de natación que se realiza en Barbados. Por supuesto, nuestra bandera sigue ondeando en otra disciplina deportiva que representa bien a nuestro país. De verdad que, insisto, es de aplaudir y de felicitar y de ver que los atletas participan en torneos internacionales con grandes resultados. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del plano internacional, vamos a hablar del fútbol y es que nada más y nada menos que pues, el FC Barcelona ha hecho oficial que ha llegado a un acuerdo con el Leeds United por Rafinha, el objetivo prioritario del club para mejorar su delantera en este mercado de verano. El futbolista brasileño siempre ha dejado claro que su deseo era fichar por el conjunto catalán y siempre le ha puesto como su primera opción. No obstante, el equipo azulgrana ha tenido que gastar mucho más dinero de lo esperado ante una situación económica que atraviesa el Barcelona bastante difícil. Bueno, y vamos a cambiar de disciplina deportiva, siempre en el plano internacional de todo lo que pasa en el mundo hablamos, y hablamos ahora del Tour de Francia, de una de las etapas más polémicas. Bueno, no es la primera vez que sucede, pero durante el transcurso de la etapa número 10 que se realizó este pasado martes, el Tour de Francia, un grupo de manifestantes irrumpió la carrera entrometiéndose y lanzando bengalas, ocupando la mitad del asfalto para no dejar pasar al pelotón que transcurría. Obviamente, esta era una manifestación, aunque nunca se expresó el porqué, pero simplemente se dio ese percance. El ciclista italiano Alberto Beticci lideraba la carrera a 33 kilómetros de terminar la etapa cuando tuvo que hacer un alto por los manifestantes. Después de eso llegaron a un diálogo y permitieron que la caravana de ciclistas avanzara hasta llegar a la meta final. Cosas interesantes que pasan también en todo el mundo. El Tour de Francia, una de las grandes carreras del mundo, que uno jamás pensaría que pase este tipo de cosas. Pues bueno, ahí estaban los manifestantes haciendo el bloqueo para que no pasaran los ciclistas. De verdad que eso también es parte del acontecer de la vida social de todos los pueblos, cosas que pasan en el mundo del deporte, no se puede evitar. Lo que sí es cierto es que son grandes noticias para Guatemala y regreso a ese punto porque nos vamos a despedir con el deporte, con esas grandes noticias en el Campeonato Centroamericano del Caribe de natación y en el racquetball. Muy agradecidos con la destacada labor de nuestros atletas. Y es así como nosotros le invitamos a que siga con Telediario porque vamos a una pausa, pero la información continúa. Héctor, muchas gracias. Y hay nuevas imágenes sobre la masacre ocurrida en Texas, en el interior de una escuela, que han llamado la atención de varios sectores, particularmente por la lenta respuesta de la policía.
Un nuevo video de la masacre en una escuela de Texas muestra el momento cuando el joven responsable del hecho, identificado como Salvador Ramos, ingresó al inmueble con arma en mano. Las imágenes evidencian parte de los casi 80 minutos que transcurrieron entre el tiempo en que el joven entró a la escuela primaria y el momento en que su muerte detuvo el tiroteo escolar más mortífero de Estados Unidos en casi 2 décadas. También se observa a 2 oficiales que se acercan a las aulas y luego regresan corriendo en medio de los disparos, otros con escudos, rifles y chalecos antibalas concentrados en el pasillo antes de ingresar al salón y matar al pistolero aproximadamente 1 hora después de su ingreso al centro educativo. El video ha recibido la atención de varios sectores debido a la lenta respuesta policial y los pedidos de responsabilidad a las autoridades han aumentado 7 semanas después del peor tiroteo en una escuela en la historia de Texas que dejó al menos 19 estudiantes y 2 maestras fallecidos. De vuelta a la información en Guatemala, autoridades de salud han dado a conocer que lo peor de esta quinta ola de COVID-19 que nos afecta está por llegar. La próxima semana se presentará el pico más alto de contagios. Gracias, buenas tardes. Y es que actualmente se registra más del 30% de positividad en los casos de COVID-19 en el territorio nacional. Hay que tomar en cuenta que el área de salud central prevé que durante las próximas semanas de julio se presente la escalada más grande de casos o de resultados positivos en torno a este virus para que a mediados de agosto esta ola vaya disminuyendo. Esta variante Omicron es diferente, es 3-4 veces más contagiosa de las otras, pero positivamente para la población. Si están vacunados, no van a llegar a un hospital, ni mucho menos a fallecer. Solo que ya sean personas que tienen enfermedades concomitantes fuertes, tipo cáncer, una diabetes descompensada, etcétera, pues tendrían ese riesgo. En nuestra opinión, esto va para arriba, definitivamente, y creemos que a mediados del mes de agosto ya va a empezar un declive y ya un control mejor de esta situación. Por eso es que el mejor control ahorita lo debe tener la población. Sin embargo, hay quienes han decidido no vacunarse y es por eso que la cantidad es más alta, con un total de 5.623 casos de personas que han sido atendidas en distintos centros asistenciales por tener el COVID-19 y presentar algún tipo de complicación. Así que es parte de la información que tenemos hasta esta hora y relacionado a la quinta ola de casos COVID-19 a nivel nacional. Con esto regreso a estudios. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo, como siempre, agradeciéndole a usted el haber estado con nosotros durante esta hora de noticias. Buenas tardes, Vanessa. Karen, muy buenas tardes. No nos vamos sin antes hacerle la invitación para que nos acompañe mañana a las 12 horas. Será hasta entonces.